Un lenador golpeó un árbol caído y descubrió algo que jamás debió salir a la luz. Mira esta historia completa y cuidad hasta el final. Suscríbete. Dale like y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. La tormenta había rugido durante toda la noche en las montañas de Oregón. No fue una lluvia común ni un viento pasajero. Parecía que el cielo entero se hubiese desplomado con furia sobre la tierra, arrancando ramas, desgallando árboles centenarios y empapando el suelo hasta volverlo un mar oscuro y blando. Cuando finalmente amaneció, el bosque estaba irreconocible. Donde antes se alzaban columnas verdes, ahora quedaban cadáveres de troncos cruzados, raíces al aire como garras petrificadas y un silencio denso, apenas interrumpido por el goteo constante del agua desde las ramas partidas. Jaden Holloway permanecía de pie en medio de aquel paisaje desolado. Había trabajado en el bosque toda su vida, como su padre y su abuelo antes que él. Sus hombros anchos y sus manos curtidas por resina y acero hablaban de décadas de esfuerzo con hachas y motosierras. Con 42 años, conocía cada sendero, cada curva del camino forestal, cada tipo de tronco que podía jalarse en esas tierras. Pero aquel día, desde el primer instante, sintió algo distinto. El aire no era simplemente húmedo, era pesado, como si el bosque guardara la respiración, como si esperara que alguien descubriera un secreto que la tormenta había dejado al descubierto. La orden del condado era clara: despejar la carretera que conectaba con varios pueblos de la montana. Sin ella, familias enteras quedaban aisladas, sin acceso a alimentos, médicos ni transporte escolar. Jaden y su cuadrilla sabían lo que debían hacer: cortar, arrastrar, abrir paso. Trabajo duro, pero trabajo conocido. Y él, como siempre, lo aceptaba con disciplina y respeto. Encendió su motosierra. El rugido mecánico quebró el silencio, imponiéndose sobre los sonidos apagados del bosque. Comenzó a cortar los primeros troncos caídos, trabajando con el ritmo seguro de quien repite un gesto miles de veces. Las virutas se mezclaban con el barro y el sudor ya le perlaba la frente. Durante una hora, nada fue distinto de otras tormentas pasadas, solo destrucción, cansancio y la tarea interminable de limpiar el caos. Hasta que un tronco en particular le llamó su atención. Era un gigante derribado, más viejo y grueso que los demás, caído en diagonal sobre una zanja. Su corteza estaba cuarteada, sus raíces desenterradas. Lo extraño no fue su tamaño, sino el sonido que había hecho al caer. Jaden lo recordaba: un golpe hueco, diferente al estallido sólido de los otros árboles. En ese momento lo había atribuido al cansancio, a la confusión del estruendo general. Pero ahora, frente a él, la duda volvió con fuerza. Golpeó el tronco con la parte trasera de su hacha. Toc. El eco que devolvió no era el de la madera compacta. Era un retumbar vacío, como el de un barril abandonado. Frunció el ceño y volvió a golpear. Toc. El mismo eco hueco, profundo y extraño, se subió con cuidado sobre el tronco. El barro de sus botas dejó huellas oscuras sobre la corteza húmeda. Caminó por encima, notando algo insólito. Era demasiado ligero para su tamaño. No crujía bajo su peso como otros de ese grosor. Jaden se agachó, apartó con los dedos pedazos de corteza desprendida y acercó la linterna que llevaba en el cinturón. Al iluminar una grieta, lo que vio le encogió el estómago. El interior no mostraba fibras desgarradas ni señales de podredumbre. Era oscuridad pura, como un vacío que no debía estar allí. Jaden conocía bien los árboles huecos. Había visto robles enfermos que se vaciaban desde dentro por hongos. Había encontrado nidos de insectos que devoraban el corazón de la madera. Pero eso siempre dejaba restos, manchas, texturas rugosas, olor a mojo. Aquí, en cambio, las paredes eran sorprendentemente lisas, casi pulidas, como si algo las hubiera desgastado de manera intencional. Apartó la linterna, respiró hondo y miró alrededor. Sus compañeros trabajaban lejos, sus motosierras rugían en otras secciones del camino. Ali en ese tramo estaba solo, y esa soledad intensificaba la sensación de estar frente a algo prohibido. «Es solo un tronco», se dijo en voz baja. Nada más. Pero su voz sonó débil, ahogada por la certeza de que no era verdad. Durante unos segundos pensó en ignorarlo. Tenía trabajo, tenía una carretera que abrir. El condado pagaba por resultados, no por misterios.
Sin embargo, el eco hueco persistía en su cabeza, latiendo como un tambor oculto. Su padre siempre le había enseñado que un hombre del bosque no podía desviar la mirada cuando algo no encajaba. Y aquello no encajaba. Apagó la motosierra, dejando que el silencio regresara. Con cuidado, golpeó otra vez el tronco, esta vez más fuerte. El eco resonó de manera tan clara que le recorrió la espalda un escalofrío. Era imposible. Un árbol de ese grosor no podía estar vacío de esa forma. Se inclinó de nuevo y pasó la mano enguantada por la grieta. La corteza se desmoronó fácilmente, quebradiza como cerámica vieja. Entre los dedos le quedaron restos polvorientos, grises, extraños. No eran las virutas amarillas de un tronco sano. Era algo distinto como ceniza. La linterna volvió a encenderse. El haz penetró un poco más y le reveló un pasillo interno. Irregular en anchura pero demasiado perfecto para ser obra del azar. Era un túnel en el corazón del árbol. Un túnel que no debería existir. Jaden se irguió, sintiendo que el aire alrededor se espesaba. Miró el bosque, los troncos caídos, la zanja cubierta de barro. Todo parecía normal, pero nada lo era ya. No podía apartar la sensación de que aquel tronco lo estaba observando, que guardaba un secreto bajo su corteza rota. Sabía que debía seguir trabajando, abrir paso a los vehículos, cumplir con su deber. Y lo hizo. Volvió a encender la motosierra. Continuó cortando y arrastrando madera. Pero cada pocos minutos, sus ojos se desviaban hacia el tronco hueco, como si el bosque entero le susurrara que allí había algo más, algo que pedía ser descubierto. Cuando el sol rompió finalmente entre las nubes y tinó de oro el barro oscuro, Jaden había liberado parte del camino. Sus músculos dolían. Su espalda ardía. Y, aún así, no podía dejar de mirar ese tronco. Sabía que había cruzado un umbral invisible. El bosque le había mostrado un enigma, y aunque intentara negarlo, estaba marcado. No podría dejarlo atrás. Al alejarse con sus herramientas, la última imagen que guardó fue la de las grietas en la corteza iluminadas por la luz del sol, formando un dibujo extraño, casi como un mapa que conducía a un destino oculto. Y esa visión lo acompañó todo el camino de regreso, como una advertencia y como una promesa. Lo que había dentro del árbol hueco cambiaría su vida para siempre. Jaden dudó con el teléfono en la mano más de lo que admitiría. Miraba la calle y la lata, ambas recostadas en el barro al pie del tronco, como dos hoyos oxidados que lo observaban. Tenía la certeza de que si se las levaba cruzaría una línea. Si las dejaba sin avisar, cruzaría otra. Al final Marco, la operadora del Nini 111, le pidió calma, dirección, referencias del camino forestal y la descripción exacta de lo jalado. Un árbol hueco, paredes lisas, una lata quebrada, una caja metálica celada, cuerda y tela. Cuando colgó, el bosque parecía haber oído la confesión. El aire se puso más frío, el silencio más espeso. El rumor de motores llegó mucho después, primero como una vibración en el suelo, luego como un zumbido insistente que fue creciendo entre troncos y zanjas. La primera camioneta era verde oscuro, del sheriff del condado. La segunda, blanca con el emblema de la autoridad forestal estatal. Jaden sintió a la vez alivio y una punzada de pérdida. El misterio de Jerry ha de ser suyo en cuanto esas puertas se abrieran. Pasaron dos agentes del sheriff, uno mayor, cara curtida por años de campo, otro joven, ojos rápidos. Detrás dos técnicos forestales con cámaras, guantes y bolsas de evidencia. El mayor se identificó, estrechó la mano de Jaden y fue al grano. «¿Usted hizo la llamada?» «Sí. Yo encontré esto», respondió señalando la grieta del tronco. «No es normal. Dentro no hay madera. Hay un túnel». El joven alumbró con su linterna y se metió hasta los hombros en la abertura. El tronco gimió. El técnico forestal pasó los dedos enguantados por la pared interna y dejó un surco en el polvo gris. «No es podredumbre», dijo sin afectación. «Esto está trabajado». La palabra quedó suspendida como un veredicto. «Trabajado». El mayor se acuclilló ante la lada y la calla. La lada vibró cuando la movió con suavidad. El sonido hueco y seco del interior inquietó a todos. La caja, inmóvil, parecía más pesada de lo que su tamaño permitiría. La fotografiaron desde varios ángulos, cierres corroídos, bisagra intacta, bordes definidos. Luego selaron ambas en bolsas numeradas. Todo se hizo con un cuidado más propio de un quirófano que de un claro embarrado. «Necesitamos su relato paso a paso», pidió el mayor sacando una libreta.
Jaden habló con frases cortas. La tormenta, el golpe hueco, la linterna, la cuerda, la tela, el polvo gris como ceniza, la lata, la calla. Mientras hablaba, el bosque pareció reactivarse con crujidos lejanos, golpes de agua cayendo de las ramas rotas, algún tronco acomodándose en la zanja. El joven miraba de reojo, alerta, como si esperara una interrupción que no llegó. Los técnicos extendieron un cordón improvisado y tomaron medidas. Uno trazó con tiza en la corteza rota una serie de líneas para registrar el patrón de las marcas. Otro, con una canula, aspiró parte del polvo del interior para analizarlo. Nada de eso alteró la esencia del hallazgo. Un túnel demasiado liso, demasiado regular, con pequeñas cavidades a intervalos, comunicos. Una obra paciente. Hemos recibido reportes sueltos de cazadores furtivos en esta zona, dijo el mayor, sin levantar la vista de su libreta. Trampas, disparos nocturnos, nunca logramos ligar nada. Si esto es un casilero en un árbol, explica el silencio. ¿Casilero?, preguntó Jaden. Puntos de guarda, guardan munición, herramientas, lazo, piezas, lo suficiente para moverse, ligeros y desaparecer si alguien se acerca. La palabra piezas le erizó la piel. Nunca había querido pensar el bosque como almacén de crueldad. El joven recogió la cuerda deshecha y el trapo con pinzas. La cuerda, al alzarla, se pulverizó en algunos extremos. La tela, en cambio, conservaba una consistencia húmeda, como si hubiese quedado prensada entre la madera, sin aire durante años. ¿Quiere abrir la calle aquí?, preguntó el joven. No, contestó el mayor. Laboratorio, con protocolo. Esa negativa, que a Jaden le supo a sensatez, también le dejó un vacío. Parte de él quería saber, allí mismo, delante del árbol que guardaba el metal. Otra parte quería que la calle jamás se abriera. El bosque parecía contener el aliento con él. Usted hizo lo correcto, dijo el mayor al terminar la toma de datos. Entiendo que haya dudado, pero la mar era su responsabilidad. No quería que esto... Jaden buscó las palabras. Que esto se quedará aquí pudriéndose. No se va a quedar, prometió el mayor. A veces una grieta así abre toda una pared. Se quedaron un rato más. Los técnicos cartografiaron el contorno del tronco. Marcaron coordenadas y sacaron moldes de las ranuras internas. Una vez terminaron, el mayor dio la orden de retirar y custodiar la caja y la lata. El joven colocó los paquetes en una nevera rígida que alojaron en la camioneta del sheriff. Todo bajo registro de cadena de custodia. Cuando los motores arrancaron, Jaden sintió que el claro perdía algo, como si al mover la calle hubieran movido también una pieza del bosque. Los vehículos partieron dejando marcas profundas de neumático en el barro. El silencio que volvió tuvo otro color. No era la calma de antes. Era una pausa expectante. Los días siguientes fueron una secuencia de oficina y barro. Jaden declaró en la sede del sheriff. Hora, lugar, ruta exacta por el camino forestal, tipo de árbol, herramientas que había usado, todo. Le pidieron que dibujara un croquis del tronco y de la zanja. Lo hizo con trazos rígidos, como si temiera, incluso en papel, romper la corteza. Le preguntaron por gente vista en la zona en semanas recientes. Negó nadie. El bosque, como siempre, parecía vacío hasta el momento en que no lo estaba. La noticia se filtró primero como un rumor. Algo encontraron en un tronco. Luego llenó titulares locales. Un lenador descubre un escondite en el corazón de un árbol en Oregón. Las fotos mostraban el interior pulido, las marcas, la bolsa con la caja oxidada. En una de las imágenes, Jaden aparecía de pie, serio, con el hacha, al costado, como si escoltara un secreto a punto de hablar. Habló, en efecto, el laboratorio forense del condado emitió un informe preliminar. Dentro de la caja había munición antigua, envuelta en un pano reseco, mapas topográficos con círculos rojos marcando puntos en quebradas y vaguadas. Licencias de caza vencidas y numeraciones que, cruzadas con archivos, apuntaban a nombres conocidos por sospechas pasadas. La lata contenía restos metálicos, mueles, trozos de herraje y fragmentos de alambre. El sheriff convocó una batida acotada con la autoridad forestal. No fue un espectáculo. Fue un trabajo silencioso. Hombres y mujeres caminando en abanico.
golpeando con el mango del hacha cada tronco caído que parecía demasiado liviano, escuchando con atención ese toque traicionero que Jaden ya tenía tatuado en el oído. En 2 jornadas, dieron con otros 2 árboles con huecos trabajados, en uno cuerdas y un chepo plegable, en otro cartuchos vacíos y una bolsa de lona enmojecida. Las coordenadas de los mapas se confirmaban como heridas. Cada círculo rojo equivalía a un punto donde alguien, hacía tiempo, había talado una bóveda viva. Las detenciones llegaron en cadena. No hubo persecuciones de película, sino timbres a la madrugada, órdenes de registro, taleres con olor a grasa y pólvora. Hombres que miraban al piso cuando oían la palabra mapa. En un cobertizo encontraron pieles secas de animales protegidos. En un congelador apagado, restos que nadie quiso describir con detalle frente a la prensa. Los informes usaban un lenguaje frío. El bosque Nuevo Jaden siguió trabajando. La carretera aún necesitaba despegue. Camiones aún tenían que pasar con combustible y víveres. Pero su relación con las herramientas cambió. La motosierra volvió a ser la misma, la madera la misma. Su oído no, a cada tronco caído, antes de cortar, le daba un golpe de prueba. En esos golpes había una súplica muda, que sonara macizo, que no escondiera nada. A veces sonaba bien, a veces el eco devolvía un filo de sospecha que le apretaba el pecho. Excepto una sola entrevista. La periodista era joven, llevaba botas embaradas y una grabadora. Le preguntó qué había sentido al golpear el tronco por primera vez. Jaden pensó en responder algo grandilocuente y se contuvo. El bosque te avisa cuando algo está mal, dijo. Si sabes escuchar, ella sonrió como si hubiese recibido un lema. Pero para él no era un lema, era una forma de estar de pie entre árboles. Su padre se lo había dicho 1000 veces y apenas ahora entendía el alcance. A medida que el caso tomaba forma, el lugar del primer hallazgo se fue deshaciendo. El tronco, debilitado por dentro, colapsó en partes hasta quedar como un anillo de corteza y astilas apiladas. La autoridad forestal lo marcó con esta casi una quinta discreta, no para exhibirlo sino para que nadie interfiriera mientras terminaban de estudiar las marcas. Jaden pasó por allí un par de tardes, fuera de su turno. Se detuvo unos minutos, apoyó la palma en lo que quedaba de corteza. Sintió una mezcla difícil de nombrar, alivio por haberla amado, rabia por el uso profano del árbol, una tristeza honda, como si un amigo hubiese muerto diciendo al fin la verdad. No hubo cierre espectacular. Hubo una rueda de prensa sobria. El sheriff informó que, gracias al hallazgo, habían identificado una red local que utilizaba troncos huecos como escondites para operativos de caza ilegal, que las pruebas incautadas vinculaban a ciertos individuos con rutas de acceso y retiro, que se harían auditorías de permisos. Agradeció a la autoridad forestal, agradeció a un ciudadano que escuchó al bosque, pero aun con nombres en expedientes y cajas guardadas en depósitos judiciales, la pregunta que había nacido con el primer toque siguió aleteando en Jaden: ¿cuántos más? ¿Cuántos troncos caídos, invisibles por su normalidad? Podían ocultar en su vientre una caja, una trampa, un mapa. La estadística tal vez consolaba a quien necesitara números. A él no. El bosque no era una cifra. Era un cuerpo vivo con cicatrices, y ahora sabía que algunas cicatrices se parecían demasiado a una puerta. Esa noche, al volver a casa, dejó el hacha en el porche y se sentó en el primer escalón. El olor a resina seguía impregnado en sus manos, por más que se las hubiese lavado. Cerró los ojos y oyó otra vez el eco hueco. No le provocó miedo. Le provocó vigilancia, una alerta que no cesa. Al día siguiente, la cuadrilla volvería a una sección más alta del camino. Había docenas de troncos caídos, rocas, taludes vencidos por el agua. Trabajo de siempre en un paisaje que, sin embargo, había cambiado para él para siempre. Antes de acostarse, afiló la herramienta con un cuidado casi ceremonial. No era superstición, era preparación. A partir de ahora, cada corte sería también una escucha. Al acostarse, se dijo en voz apenas audible, como si el bosque pudiera oírlo desde lejos: mañana sigo. Y supo que lo que vendría ya no sería solo despejar una carretera, sino aprender a reconocer, entre tantos ruidos, el único que importaba:
porque la historia de la caja y la lata no era el final. Era apenas la primera grieta, y al otro lado de esa grieta empezaba algo que todavía no tenía nombre. Continúa en el capítulo 4, La casa invisible. Los titulares no tardaron en multiplicarse. Un lenador descubre un escondite en el corazón de un árbol en Oregón. Las fotos mostraban la caja oxidada, la lata selada y las paredes internas, lisas como un túnel trabajado a mano. El nombre de Jaden aparecía en letras grandes aunque él nunca había querido notoriedad. Lo miraban como a un testigo de algo excepcional, pero para él seguía siendo una herida abierta en el bosque. Mientras la prensa hacía eco, la autoridad forestal desplegó un operativo silencioso. Equipos de hombres y mujeres caminaron en abanico por kilómetros de terreno, golpeando troncos caídos con el mango del hacha, escuchando con oído entrenado. Buscaban ese mismo sonido hueco que Jaden lo había perseguido en sueños, y lo encontraron. En 2 jornadas jalaron otros 2 troncos talados. En uno, cuerdas enroladas y un cepo metálico plegable. En otro, cartuchos vacíos y una bolsa de lona enmojecida. Cada hallazgo confirmaba lo que el mapa dentro de la caja señalaba con círculos rojos. Los bosques habían sido transformados en un tablero de escondites, una red de bóvedas vivientes usadas por furtivos durante años. El sheriff del condado no habló de inmediato. Primero vinieron los allanamientos al amanecer, las órdenes de registro en cobertizos oxidados, taleres con olor a pólvora y grasa. Hombres conocidos por rumores de caza ilegal fueron sorprendidos con municiones, permisos vencidos y restos de pieles. No hubo persecuciones de película, hubo miradas clavadas al suelo, manos esposadas y la confirmación de que la calle del tronco no había mentido. Para Jaden, sin embargo, la victoria tuvo sabor a ceniza. La carretera seguía llena de obstáculos y su cuadrilla debía seguir cortando, arrastrando y despellando. Pero cada tronco era ahora sospechoso. Antes de encender la motosierra, daba un golpe de prueba con el hacha. El eco sólido lo tranquilizaba. El eco hueco lo inquietaba hasta la médula. Una periodista le pidió unas palabras. Él, cansado de ser quitado como el lenador que descubrió la caja, contestó con voz baja. El bosque avisa cuando algo anda mal. Si sabes escuchar, te lo dice. La frase apareció en periódicos y noticieros como un lema. Para Jaden, en cambio, era una advertencia, porque la investigación avanzaba. Los arrestos se sucedían, pero la pregunta permanecía: ¿cuántos troncos más ocultaban secretos? Cada vez que pasaba por el sitio del hallazgo original, veía el tronco derrumbándose sobre sí mismo. La corteza ya no sostenía nada, apenas un arco quebrado, y sin embargo, esa ruina hablaba más fuerte que cualquier titular. Era un recordatorio de que el bosque había sido usado, profanado, convertido en guarida de hombres que no lo respetaban. El eco del primer golpe aún vibraba en su oído. Y ahora no era solo suyo. Era un eco que corría entre agentes, mapas, expedientes y periódicos. La casa invisible había sido desenmascarada, pero Jaden presentía que el bosque aún guardaba silencios más hondos. La historia no había terminado, apenas había cambiado de manos. El tronco original terminó por derrumbarse semanas después. La corteza, quebrada desde la tormenta, se desmoronó en pedazos húmedos, dejando un anillo vacío que ya no podía ocultar secretos. La autoridad forestal lo marcó con estacas y cinta amarilla, como una esquina congelada para los expedientes. Para Jaden, en cambio, aquello no era un objeto de estudio. Era una cicatriz, una marca indeleble en la tierra, prueba de que el bosque había sido usado y herido por manos humanas. Volvió varias veces al lugar, aun cuando su trabajo ya lo llevaba a otros caminos. Se detenía frente a lo que quedaba del tronco y apoyaba la palma en la corteza deshecha. Cerraba los ojos y sentía un nudo de emociones contradictorias: orgullo por haber actuado, rabia por la profanación, tristeza por un bosque que ya no volvería a ser inocente. La vida continuó. La carretera fue despejada. Los pueblos de la montana volvieron a recibir camiones de alimentos, autobuses escolares, médicos. Jaden volvió a sus rutinas. Madrugadas frías, hacha en mano, la motosierra rugiendo entre los árboles. Sin embargo, nada era igual. Cada tronco que caía frente a él se convertía en una pregunta. Antes de cortar, golpeaba siempre con el mango del hacha. Ese golpe era ahora su rito personal.
Si el sonido era sólido, respiraba aliviado. Si era hueco, el pulso se le aceleraba. La mayoría de las veces no jalaba nada. Pero la duda estaba sembrada. ¿Cuántos más habían sido talados en silencio? ¿Cuántos guardaban todavía restos de cuerdas, trampas o munición? Las autoridades confirmaron que las detenciones vinculadas al caso habían desmantelado una red de cazadores furtivos. Los mapas encontrados en la caja guiaron a otros escondites, más pequeños, más rudimentarios. Allí jalaron trampas oxidadas, cartuchos, herramientas de corte. Cada hallazgo era un recordatorio de lo que se había hecho en la penumbra del bosque durante años. La justicia habló con lenguaje de expedientes, cargos y sentencias, pero para Yaden, el verdadero veredicto lo daba el silencio del bosque, ahora distinto, ahora vigilante. La prensa se cansó pronto de la historia. Las primeras semanas lo buscaron sin descanso. Fotos, entrevistas, titulares. Luego llegaron nuevas noticias y el caso se diluyó en páginas interiores. Para Yaden no hubo olvido. Él llevaba el eco consigo. Se repetía en su oído cada vez que golpeaba un tronco. Cada vez que un compañero de cuadrilla preguntaba por qué tardaba en cortar. Nadie entendía que ese tic-toc era más que un sonido, era un código. Una tarde, mientras el sol caía y los árboles proyectaban sombras largas sobre la tierra húmeda, Yaden se quedó solo en un claro. La cuadrilla se había adelantado, golpeó un tronco caído, toc. Sonó hueco, se inclinó, iluminó con la linterna y comprobó que estaba podrido de forma natural, sin paredes lisas, sin marcas de herramienta. Suspiró aliviado y cansado. Entonces comprendió algo. Ya no buscaba tantos secretos como confirmación. Confirmación de que el bosque aún era bosque, de que no todo estaba corrompido. Recordó la frase que había repetido en la entrevista. El bosque te avisa cuando algo anda mal, si sabes escuchar, te lo dice. Esa frase se le había escapado como una verdad sencilla, pero ahora entendía su peso. Era lo único que le quedaba. Escuchar. Respetar. Estar atento. Con el tiempo aceptó que jamás sabría la respuesta a la pregunta que lo atormentaba. ¿Cuántos más? Quizás ningún otro, quizás decenas. El bosque siempre guardaría misterios, y algunos estaban destinados a permanecer ocultos. Pero él había hecho su parte. Había roto el silencio en el momento justo. Había expuesto lo que debía salir a la luz. Y aunque los periódicos lo transformaran en anécdota y los expedientes en prueba, para él era mucho más íntimo. De pie frente a las montañas, respiró hondo el aire impregnado de resina y tierra húmeda. Sintió el peso de la herencia de su padre y su abuelo, hombres que vivieron atentos al lenguaje del bosque. Ahora le tocaba a él mantener esa escucha, con cada paso, con cada golpe de hacha, con cada eco. Porque el bosque nunca cala. Puede parecer en silencio, pero guarda voces, advertencias, recuerdos, y Yaden marcado para siempre. Sabía que las escucharía hasta el último de sus días. El bosque nunca cala. Y esta historia es solo el comienzo. Si quieres más relatos impactantes, suscríbete ahora, dale like y comparte este video. Activa la campana y cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú.